Hoy vamos a tratar de que algo quede claro del estado ácido base. No es nada complicado, vamos a tratar de que sea fácil. Tal vez alguna de las causas de las alteraciones sí sean fundamentalmente prolongadas o largas, pero el resto creo que es algo que se entiende sin mucho inconveniente. Vamos a tratar de ver si podemos hacer algo no tan teórico, sino un poco práctico. Y en el transcurso de la semana que viene, no de esta, a los que están cursando emergendo, ahí vamos a dar 2 talleres de manejo de estado ácido base, ¿no? Con casos clínicos y cómo se maneja. ¿Y la era de renal que era para cuándo? El problema con la era, yo quiero... Pero no es esa semana. No es esa semana, no es. Creo que no es esta que viene, la próxima. Claro. Bueno. Bueno, la concentración fundamentalmente de hidrogeniones digamos que en nuestra economía debe ser constante, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? Y de acuerdo al valor constante, existen, de acuerdo a los conceptos de acidemia y alcalemia, o eudremia, digamos, que componen y que tienen determinada concentración de ion hidrógeno, está relacionado con el adecuado funcionamiento de sistemas orgánicos relacionados con la síntesis y las bombas de síntesis de proteínas y bombas enzimáticas, fundamentalmente todos sistemas enzimáticos, ¿no? Es decir, la concentración constante de hidrogeniones es fundamental para el correcto funcionamiento de diferentes sistemas, todos sistemas enzimáticos. En pacientes críticos, ¿no? Estos trastornos pueden ser un reflejo de la gravedad de una enfermedad, es decir, está relacionado con la afectación sistémica y severa de una patología o formar parte de algo propio. Fundamentalmente, cuando hay alteraciones ácido-básicas, el trastorno elemental que lleva a la disfunción es severo. Yo sabía que no tenía que llegar temprano. Bueno, esto parece ser parece ser un tema como esos temas tabú, así que se complican cuando están rindiendo o cuando están estudiando. Vamos a tratar de aprender, digamos que
fundamentalmente lo básico y a partir de lo básico ir sacando algo un poquito más complejo, ¿no? Lo mismo suele ocurrir con los temas de neurología, por ejemplo. Se les complica la vida cuando tienen que definir algo neurológico, ¿no? Y yo digo, ¿por qué se complican tanto con algo neurológico? Por ejemplo, a una chica le pregunto qué es la somatognosia en un final. Y venía bien. Cuando le pregunto qué era la somatognosia, era una morocha como una morocha que entró allá, quedó blanca, pálida, después comenzó a quedar amarilla de todos los colores. ¿Por qué cambian tanto así? Entonces le digo, ya sé, ya me di cuenta, no tenés la más pálida idea. Sí, si no tengo la más pálida idea. Bueno, yo supongo, y por ahí a veces vemos, que cuando hablamos de trastorno ácido básico en un examen, ustedes se complican la vida. No, la verdad que tiene cierta complejidad si uno quiere, pero no es extremadamente serio, ¿no? Ni... Buenas tardes, doctor. Hola. ¿Cómo le va? ¿Cómo están? No tenía que venir temprano. ¿Quedan lugares? Bueno, vamos a esperar 2 minutos, a ver. Arrancamos. Bueno, queda un lugar, así que el próximo cerramos. Bueno, comenzamos. Y ahora no va a venir más nadie. Entonces, les decía a ustedes que la concentración constante de hidrogeniones es fundamental para el correcto funcionamiento de los sistemas enzimáticos, ¿no? Síntesis de proteínas, bombas de membrana, ¿no? En los pacientes críticos, estos trastornos pueden ser el reflejo de la gravedad de la enfermedad de base, pero también por sí mismos las alteraciones ácido-básicas tienen y pueden tener consecuencias mortales, o desencadenar manifestaciones que son severas y pueden llevar a la muerte, o mantener situaciones claro, mantener situaciones de estado críticos que no respondan
digamos, a los tratamientos, ¿no? Ustedes por ahí, qué sé yo, no sé si ya vieron, seguramente alguno habrá leído reanimación cardiopulmonar, ¿no? Si leyeron reanimación cardiopulmonar, ustedes van a ver que en algunas circunstancias, cuando, por ejemplo, el paciente tiene una arritmia, con una taquicardia ventricular, con una taquiarritmia, con QRS ancho, con RR irregular, que parece que se va dando vuelta, digamos, con un movimiento helicoidal de las bombas, del ritmo cardíaco en el monitor o en el trazado electrocardiográfico, se llama torsión de punta. Y una de las cosas que hay que ver son las alteraciones del potasio, las alteraciones del calcio, las alteraciones ácido-básicas, que son las que mantienen esa circunstancia en líneas generales, ¿no? Es decir, por sí sola puede o desencadenar alguna alteración mortal o severa o mantener digamos, en situación crítica cuando comienzan esas manifestaciones. No, la gravedad de la alteración del equilibrio ácido-básico, bueno, son más importantes cuanto más severas sean y más rápidamente se instalan. Todas las alteraciones, fundamentalmente, digamos, alteraciones. Vamos a hablar un poquito del agua, a ver si, o cuando hablamos del agua, en realidad nosotros no hablamos solo del agua, porque en nuestro organismo el agua está directamente relacionada con el sodio, o al revés, cuando hablamos del sodio también no hablamos exclusivamente del sodio, sino que hablamos fundamentalmente del agua, ¿no? Relacionado con nuestra estructura funcional, ¿no? Habitualmente, cuando nosotros decimos tiene una hiponatremia, y bueno, la realidad es que el sodio está por debajo de 130, pero la hiponatremia puede concurrir o existir con una osmolaridad plasmática normal, con una osmolaridad plasmática elevada o con una osmolaridad plasmática baja. Y a su vez puede tener aumento del líquido corporal o disminución del líquido corporal total. Y en realidad entonces llegamos a la conclusión que no es solo el valor del sodio el que nos interesa, sino que el valor del sodio más otras cosas que la cantidad de agua. Y las manifestaciones clínicas en menos o en más, al igual que en las alteraciones ácido-básicas, están relacionadas con la velocidad en la cual ocurre la alteración. Es decir, una hiponatremia que se va ocurriendo en el organismo a través del tiempo, generalmente semanas o meses, puede llegar a tener valores de sodio de hasta 115, 118, 120, 112 hemos visto en alguna oportunidad, con pocas manifestaciones clínicas. Sin embargo, cuando esa alteración ocurre en 24 horas, menos de 48 horas, o entre 12 y menos de 48 horas, las manifestaciones clínicas con sodio de 120 son severísimas. Es decir, también eso es algo que tenemos que ver, y eso es importante cuando nosotros tenemos que manejar un paciente con alguna alteración hidroelectrolítica o ácido básico, ¿no? Es decir, también tener en cuenta el tiempo en el cual comenzó o se desencadenó el problema. ¿Cuáles son las indicaciones para solicitar un estado ácido-base? Bueno, fundamentalmente en los pacientes que tienen afectación sistémica severa, es decir, pacientes graves, ¿no? Pacientes disneicos o pacientes con taquipnea, con o sin disnea, pero la taquipnea, es decir, alguien que tiene una frecuencia respiratoria de más de 24, más de 26, y si encima vemos que además de la frecuencia respiratoria mueve un volumen respiratorio que parece clínicamente que es elevado, es decir, tiene una hiperventilación, por lo menos desde el punto de vista clínico, estamos sospechando de que está
de que está ventilando mucho, que está hiperventilando, alguna alteración está teniendo, ¿no? O primario del punto de vista respiratorio, o esa hiperventilación es secundaria a una alteración que le desencadena o le estimula el centro respiratorio para aumentar el volumen respiratorio, ¿no? Bueno, trastornos de conciencia en las personas que tienen alteraciones, síndromes confusionales, fundamentalmente síndromes confusionales. Vieron que los síndromes confusionales tienen dos grandes grupos, los que son estructurales y no estructurales. Los estructurales todos tienen un signo de focalización neurológica, afasia, puede ser apraxia, puede ser plejía, paresia, ¿no? Es decir, un foco neurológico. Y los no estructurales, en líneas generales, no tienen foco neurológico. Es decir, una persona que tenga un síndrome confusional agudo, sin signo de focalización neurológica, y tenemos que tener un estado ácido base para evaluar, ¿no?, el compromiso sistémico que puede estar desencadenando la alteración confusional, ¿no? Es decir, trastornos de conciencia, trastornos hemodinámicos, fundamentalmente relacionados con la hipovolemia, la hipervolemia o los shock, sospecha de diabetes descompensada. Bueno, este es otro de las cosas que van a terminar infartándome en el hospital todos los días. Es decir, el motivo de ingreso de internación, diabetes descompensada. Y resulta que es un diabético que tiene 400 de glucemia. Ese es un diabético no controlado, no un diabético descompensado. Y un diabético no controlado no tendría por qué estar internado, sin embargo, porque tiene 400 y está internado, ¿no? Tenemos que definir la descompensación, es decir, o es una cetoacidosis, o es un estado hiperosmolar, o es una hipoglucemia. O es otra cosa que se interna por la otra cosa y la patología de base tiene una comorbilidad que justifica la internación. Eso es hablar claramente. ¿Estoy siendo claro hasta acá? Entonces, es decir, sospecha de descompensación diabética, trastorno, bueno, cuando sospechamos trastorno del potasio, sospecha de sepsis, ¿no? Y todas las insuficiencias orgánicas, es decir, insuficiencia respiratoria, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, ¿no? Todas las insuficiencias orgánicas tienen indicación de solicitar un estado ácido base. Bueno, la historia clínica, cuando interrogamos, si tenemos la posibilidad de interrogar al paciente, ¿no?, consumo de fármacos, ver si no tiene alguna alteración, algún consumo o alguna otra enfermedad, ¿no?, si tiene ventilación mecánica, si tiene sonda nasogástrica. La alteración mecánica de por sí puede producir alguna alteración ácido básica, o la sonda nasogástrica, de acuerdo a si se elimina o si se está perdiendo un volumen gástrico importante, puede desencadenar la existencia de patologías previas, patología respiratoria, hepática, que ya de por sí el antecedente nos indica o nos puede indicar si tiene alguna alteración hidroelectrolítica o puede tener alguna alteración hidroelectrolítica. Lo mismo los fármacos, es decir, consume corticoides, no consume corticoides, consume alguna otra medicación que pueda desencadenar una alteración ácido-básica. Eso es importantísimo. Bueno, si tienen tetania, ¿no?, en los pacientes, normoscalémicos, si tienen alguna otra alteración, si tienen cianosis, sin duda, ¿no?, en las acidosis respiratorias o acidosis láctica, en los pacientes que están taquipneicos o que tienen aumento de frecuencia y profundidad de la respiración, ¿no?, relacionado por ahí a veces con la acidosis metabólica, la hipertermia. Y acá algo que tenemos que tener presente y que nosotros en principio, en primer lugar, nuestro organismo no es un tubito de ensayo que echamos un ácido y cambia el pH, ¿no? De acuerdo a si le ponemos o no algo que puede disminuir el cambio del pH, cambia menos o cambia más.
¿no? Realmente no se debe ver así, y es como más o menos tenemos la idea de las alteraciones hidroelectrolíticas, ¿no? Bueno, entonces, de acuerdo a la concentración de hidrogeniones, si sube la concentración de hidrogeniones, disminuye el pH; si baja la concentración de hidrogeniones, ¿no?, aumenta el pH, más o menos. Esto es más o menos seguramente así. Entonces las alteraciones son acidemia o alcalemia, y los mecanismos son acidosis o alcalosis, ¿no? Es decir, el pH dice que existe una acidosis o una alcalosis, de acuerdo al valor del pH, ¿no? Valores por debajo de 7,35, acidosis, mejor dicho, acidemia; por arriba de 7,45, alcalemia, ¿no? Y si tenemos que buscar, una vez que sabemos el valor del pH, y ahora vamos a ir tratando de razonar todo esto más adelante, cómo llegamos a una conclusión de si la alteración es respiratoria o metabólica, ¿no? Es decir, una acidosis, una alcalosis como evento primario, y la compensación. La compensación forma parte de la alteración. La compensación no es algo separado de la alteración primaria. Si hay una alteración en el bicarbonato, por ejemplo, vamos a suponer que el bicarbonato disminuye, que es el más fácil de entender. Claro, todos son todos iguales. Si el bicarbonato disminuye, ¿no?, es porque hay una acidemia en líneas generales, tendría que disminuir el pH. Y para que el valor del pH no sea lo suficientemente severo, existe natural y funcionalmente la compensación. La compensación forma parte de la tensión, de la alteración primaria. No es que la compensación no forma parte. Y el concepto de formar parte es importante cuando tenemos que interpretar las alteraciones ácido-básicas. Si yo tengo un pH que está por debajo de 7,35, no le dije los valores normales. De todas formas, ahora vamos a hablar. Tenemos un pH que está por debajo de 7,35 y un bicarbonato que está por debajo de 20, nosotros inmediatamente pensamos, es pérdida de bicarbonato, es una acidemia metabólica. La PCO2 tiene que estar por debajo de 35, es decir, tiene que estar disminuida. Si la PCO2 no está disminuida, es porque hay un trastorno, otro trastorno primario, que no permite que el pulmón aumente la ventilación. Entonces, en ese caso, es un trastorno mixto. No es que es una acidosis metabólica no compensada, como por ahí le enseñan en bioquímica. En bioquímica le dicen una acidosis metabólica no compensada. No existe en la biología la acidosis metabólica no compensada como se ve en el matraz del bioquímico, ¿no? Es decir, tiene que estar la compensación. Si la compensación no está, es porque hay otro trastorno que no permite que la compensación exista. Eso es un concepto que tiene que quedar claro, si no, después nos olvidamos. Es decir, entonces, para la interpretación primero tenemos que mirar el pH. Y ahora después vamos a tratar de hacer todo un poquito más largo. En segundo lugar, observar el valor de la CO2. Es decir, si nosotros tenemos un pH disminuido, ¿no?, un pH por debajo de 7,35, y miramos el valor de la CO2, ¿no?, la PCO2 es el componente respiratorio, y ahora vamos a ver la fórmula, que seguramente está más adelante, de Henderson-Hasselbalch. Acuérdense ustedes que pH es igual al pK más el logaritmo de la concentración del bicarbonato sobre la concentración del ácido carbónico, que en realidad el ácido carbónico, el equivalente es PCO2 por 0,03. Entonces,
El bicarbonato es el componente metabólico de nuestra fórmula y la PCO2 es el componente respiratorio de la fórmula de este buffer, digamos, ¿no? Del organismo. Entonces miramos la PCO2. Si la PCO2 está disminuida, si el pH está disminuido y la PCO2 está disminuida, el trastorno naturalmente no puede ser respiratorio, ¿no? Tendría que ser otro trastorno que estimula el centro respiratorio para hiperventilar para bajar la PCO2, ¿no? Entonces miramos el valor de PCO2. Si la PCO2 está disminuida, ¿sí?, es porque normalmente está compensando una acidosis metabólica. Eso es lo que tiene que tener. Si la PCO2 está alta, el problema es respiratorio. Y ahora después vamos a tratar de que quede claro todo esto, ¿no? Es decir, miramos el valor del pH, miramos el valor de la CO2. Si la CO2 está alta, el problema es respiratorio, cuando el pH está bajo. Y si la PCO2, ¿no?, está alta, dijimos el problema respiratorio. Si está baja, está compensando una acidosis metabólica, ¿no? Y después vemos el valor del bicarbonato. ¿Por qué vemos primero el valor de la CO2? Porque lo que se mide en realidad es la PCO2, ¿no? Se mide el pH y el valor de PCO2. El bicarbonato surge después de una fórmula que ya traen los equipos que miden ácido base. Me olvidaba decirle cosa que no está dentro de lo que tendría que ocurrir. Es decir, todos los valores que nosotros solicitamos para medir ácido base tiene que ser en sangre arterial. Tiene que ser en sangre arterial. Si no, no podemos sacar el componente respiratorio. Es decir, con sangre venosa lo único que nosotros tenemos la idea es el valor del pH, si está en acidemia o en alcalemia. Nada más. Hacer diagnóstico de estado de alteración acidobásica con sangre venosa, no. Porque acuérdense ustedes que la sangre arterial es la misma en cualquier arteria, pero la sangre venosa depende del consumo de oxígeno y del estado metabólico del lugar donde la vena está, donde recibió esa sangre, ¿no? Entonces siempre tenemos que medir en sangre arterial. Entonces después medimos primero el pH, que puede ser acidemia, alcalemia o eudemia en el caso de que tenga el rango normal, y si la PCO2 está alta y el pH está bajo, es decir, si la PCO2 está en el sentido del cambio del pH. Esta sería la palabra correcta, ¿no? Si está el pH disminuido y la PCO2 está elevada, está en el sentido del pH, entonces la alteración es respiratoria. Si la PCO2 está disminuida, está en el sentido contrario y en ese caso es metabólico. ¿Queda claro hasta ahí? Entonces después miramos el valor de bicarbonato. Bueno, si el bicarbonato está alto, el pH debe estar alto para que la alteración sea metabólica, ¿no? Entonces tenemos bicarbonato alto con pH por arriba de 7,45, una alteración metabólica. Y si el bicarbonato está bajo, hay una alteración metabólica, pero hay una acidosis metabólica. Con bicarbonato alto es una alcalosis metabólica. Bueno, la clínica y el proceso fisiopatológico nos orientan para sospechar el tipo de disturbio presente. Si ya hablamos de las alteraciones que tiene el paciente o que puede estar teniendo en la historia clínica, consume medicamento o no consume medicamento, cómo está el sistema, cómo está el funcionamiento de su sistema nervioso central, su alteración, su estado hemodinámico, su aparato respiratorio, su diuresis, orina o no orina, ¿no? Y siempre tenemos que considerar que existe una alteración primaria y la compensación que forma parte de la alteración primaria. ¿Está? Siempre dentro de
siempre forma parte de la alteración y tiene que estar dentro del concepto que nosotros tenemos. Y tenemos que pensar que tenemos siempre un cambio primario, la reacción, es decir, la reacción compensadora, que es lo que trata de llevar el pH a lo normal, trata de llevar el pH a lo normal. Eso significa que trata de llevar, pero generalmente no lleva el pH a lo normal. No deja que cambie tanto el valor del pH. Es decir, la alteración, es decir, el mecanismo de compensación no deja cambiar mucho el valor de pH y tiende a acercar a lo normal. Entonces, acá nosotros, este slide, prácticamente esto es lo que vamos a discutir en las próximas horas y media, ¿no? Es decir, tenemos alteraciones que son metabólicas y alteraciones que son respiratorias. ¿Cuáles son las alteraciones metabólicas? Son aquellas que tienen cambios en el bicarbonato, ¿no? Y están las acidosis metabólicas y las alcalosis metabólicas, ¿no? La acidosis metabólica, bueno, el cambio primario es la disminución del bicarbonato, ¿no? Disminuye el bicarbonato, el cambio primario. La compensación que nosotros esperamos, es decir, la reacción compensadora, es disminución de la PCO2, la hiperventilación. Y después tenemos la compensación esperada, es decir, los límites de compensación. Esto nos sirve habitualmente para saber si hay otro trastorno agregado, si hay un trastorno respiratorio agregado. Hay algunas cosas que son simples y hay otras que por ahí se complican un poco. ¿Qué es lo simple? Lo simple es, si yo tengo un pH ácido y por debajo de 7,35 y un bicarbonato por debajo de 20 y tengo la PCO2 normal, ¿qué alteración tengo? Mixta, claro, una acidosis mixta, así de simple, porque la PCO2 tiene que estar por debajo de 35. Bien, eso no hay mucho, no hay que hacer muchos cálculos, eso es básico. Acabamos de decir que digamos, el mecanismo de compensación forma parte de la alteración primaria. Si no está el mecanismo, porque por ahí otro diría, es una acidosis metabólica no compensada, pero eso no existe. ¿Por qué no se compensa? Es porque hay otra tarea, otra alteración. ¿Estoy siendo claro hasta acá? Parece que hablo mucho y se explica poco, ¿no? Bueno, entonces vamos a seguir. Por ahí si hay algo que no soy lo suficientemente claro. Entonces, tenemos la alteración, el cambio primario, la alteración, acidosis o alcalosis, que sería más bien, mejor dicho, acidemia o alcalemia. La acidemia metabólica, disminución del bicarbonato, caída del pH sin duda. La compensación que esperamos es disminución de la PCO2. ¿Y cuáles son los rangos de compensación? Es decir, habitualmente uno espera que el valor de la PCO2 es 1.5 por bicarbonato más 8 más o menos 2. Es decir, ese es el valor de la CO2 que se espera. Si el valor está por arriba de ese número o de ese cálculo, hay una alteración respiratoria en acidemia agregada. Y si está por debajo, hay una alcalemia agregada. Para eso sirve, digamos, la compensación esperada. La otra es, la PCO2 disminuye de 1 a 1.5 a 1.3, ¿no? Mil equivalentes litros por cada mil equivalente de disminución del bicarbonato, ¿no? Podemos usar cualquiera de las dos fórmulas, nos da prácticamente igual. La otra es el bicarbonato más 15, es igual al valor de digamos, los dos últimos dígitos del pH. Y lo otro es que el valor de la CO2, así rápidamente uno dice, tiene un pH 7,28, tiene que tener una CO2 de 28, 26 o 30 como mucho, más o menos los dos últimos dígitos. También sirve para la interpretación rápida, ¿no? Es decir, entonces, acidemia metabólica, la alteración primaria, disminución del bicarbonato, la compensación que esperamos de la disminución de la CO2 y el rango de compensación, la compensación esperada es el valor
la PCO2, la PCO2 disminuye de 1 a 1.3 miliequivalentes litro por cada 1 milímetro de mercurio por cada 1 miliequivalente litro de disminución del bicarbonato. Lo otro es que los dos últimos dígitos del pH sea igual al valor de la PCO2. Son habitualmente lo que uno busca. La otra alteración ácido básica es la alcalemia o la alcalosis, ¿no? El cambio primario es el aumento del bicarbonato. ¿Y qué es lo que nosotros esperamos? Naturalmente que la PCO2 aumente para mantener la relación entre el bicarbonato y el ácido carbónico o el ácido 2, ¿no? Y la PCO2, el valor de la PCO2 que nosotros esperamos, ¿no? Aumenta 6 miliequivalentes por cada 6 milímetros de mercurio por cada 10 miliequivalentes litros, ¿sí?, de aumento del bicarbonato. La otra es que el bicarbonato más 15 es igual a los dos últimos dígitos del pH. Eso para saber bien si está bien el valor del bicarbonato. Entonces, las alteraciones metabólicas son alcalemia y acidemia, aumento, la alcalemia, aumento del bicarbonato, la acidemia, disminución del bicarbonato, también disminución del pH. Las compensaciones que se esperan son la acidemia metabólica, disminución del bicarbonato, disminución del valor de CO2. Y la alcalosis o alcalemia metabólica, aumento del bicarbonato con aumento de la CO2. También estas compensaciones esperadas tienen su límite fundamentalmente relacionado cuando el sistema de compensación es el respiratorio. Ahora vamos a mirar cuáles son. Las alteraciones respiratorias también son acidosis y alcalosis, o acidemia y alcalemia, pero tienen dos componentes, un componente agudo y un componente crónico. Componente agudo, ¿y por qué tiene dos componentes de compensación o dos estados las alteraciones respiratorias? Porque requiere de un aumento de un sistema enzimático, no de intercambio y disminución o aumento por intercambio de, digamos, de volumen de aire y de paso, digamos, por diferencia de presiones a través de una membrana. Fundamentalmente, es decir, las alteraciones metabólicas rápidamente se estimula el centro respiratorio o se deprime el centro respiratorio para que aumente la ventilación, aumente la frecuencia respiratoria y la profundidad de las respiraciones, y rápidamente disminuye la PCO2 o rápidamente aumenta la PCO2 de acuerdo al que es casi inmediato, ¿no? Ahora, los problemas respiratorios requieren, además de un intercambio o de un pasaje de bicarbonato a través de las membranas, también de formaciones enzimáticas que tienen que estimularse a través de, fundamentalmente, del intercambio, de la eliminación o retención, de generación de nuevo bicarbonato en el riñón, y eso demora un tiempo. Vamos a decir, las alteraciones respiratorias tienen componentes agudos y componentes crónicos. Los componentes agudos son menos compensados que los crónicos. Los crónicos son más compensados, tienen mejor compensación que los agudos. ¿A qué le llamamos agudo? Es una acidosis respiratoria, por ejemplo, en menos de 24 horas, ¿no? Es decir, si la acidemia se dio en menos de 24 horas, 48 horas la compensación está, y hasta el tercer o cuarto día se compensa totalmente, pero agudo en líneas generales son menos de 24 horas. Después de las 24 horas ya comienzan los sistemas renales de regeneración de bicarbonato o de eliminación de bicarbonato, obviamente siempre con una función renal normal. Entonces, tenemos que la acidosis respiratoria aguda, el cambio primario, bueno, un pH ácido, el cambio primario, un aumento del ácido 2, ¿no?
la compensación esperada tiene que aumentar el bicarbonato. Y ahora fíjense ustedes que en el agudo, ¿no?, el bicarbonato aumenta 1 milequivalente al litro, 1 milequivalente al litro por cada 10 milímetros de mercurio de aumento de la CO2. Es decir, aumenta muy poco y compensa muy poco. Mientras que, fíjense ustedes, en el crónico, el bicarbonato aumenta 4 milequivalentes litros hasta 5 milequivalentes litros por cada 10 milímetros de mercurio de aumento de la CO2. Es decir, si tenemos un pH ácido y una CO2 de 70 milímetros de mercurio, o sí, 70, estamos hablando de que aumentó 30 milequivalentes por 30 milímetros de mercurio por encima del valor normal. En agudo va a aumentar hasta 4 milequivalentes el bicarbonato y en crónico hasta 12 milequivalentes. Es decir, es mucha la diferencia. Lo mismo que para las alcalemias, la alcalosis respiratoria, fundamentalmente el cambio primario es disminución de la PCO2, o sea, hiperventilación. El cambio es la compensación esperada, la reacción compensadora es la disminución del bicarbonato y también es, fíjense, un poquito mejor compensada, pero el bicarbonato disminuye 2 milequivalentes litros por cada 10 milímetros de mercurio de disminución de la CO2. Y en crónico, disminuye 4 milequivalentes litros por cada 10. Esto tiene que tener más o menos presente, sobre todo en los valores crónicos. ¿Qué patologías conocemos nosotros que tienen habitualmente una acidosis respiratoria crónica? Los EPOC, el EPOC hipercápnico, ¿no? Y habitualmente, es decir, tengo un paciente que tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que tiene una acidosis respiratoria crónica, es decir, una PCO de 60 o 55, y debería tener, y un pH de 730, debería, o 729, y debería tener una CO2, dijimos, de 60, y debería tener un bicarbonato de ¿cuánto? 24 más 2 tiene que tener un bicarbonato de 32, 33. Entonces decimos que tiene una acidosis respiratoria crónica, ¿no? ¿Qué pasa habitualmente con estos pacientes? Reciben otra medicación en líneas generales, por eso suelen tener otras alteraciones. Ya vamos a ir mirando. Bueno, este slide fundamentalmente para ver el límite de compensación que se puede llegar y es difícil que se cambie. En la acidosis metabólica, fíjense ustedes, en la acidosis metabólica, por ejemplo, el valor de la CO2 menos de 15 es difícil de tener. Digamos, algunos dicen menos de 10, es decir, entre 10 y 15 es el valor máximo de disminución de la CO2 que nosotros podemos esperar. Menos de eso es muy difícil, ¿no? Eso es en la acidosis metabólica. En la alcalosis metabólica, la CO2 difícilmente llegue por arriba de 55. También van a leer algunos que dicen que puede llegar hasta 60, lo cual es muy difícil, pero algunos nefrólogos dicen, y podemos, pero 55, si ustedes dicen 60, le podemos aceptar como que está bien. Pero ¿por qué no más de ese valor? Porque acuérdense ustedes que respirando aire, si el valor de CO2 llega a 60 o más, disminuye mucho el valor de PO2. Entonces desencadenamos otra alteración respiratoria que es más seria que el valor del pH, que es la hipoxia, ¿no? Bueno, la acidosis respiratoria aguda, el valor de bicarbonato en agudo difícilmente llegue por arriba de 30 hasta 32, se suele ver, se puede considerar como normal. En la acidosis respiratoria crónica, fíjense la diferencia, puede llegar hasta 45 milequivalentes el valor de bicarbonato. Lo mismo en la alcalosis respiratoria aguda, fíjense, las alteraciones respiratorias crónicas son mejor compensadas que las agudas. Los valores máximos de compensación son estos que
Bueno, estos slides son para tener una idea, bueno, de este sistema Buffer, ¿no? Que fundamentalmente nosotros hablamos que se llama del ácido, bueno, es del ácido carbónico y bicarbonato, ¿no? El valor del pH, que es el menos-logaritmo de la concentración de hidrogeniones, es igual al pK, que es la constante de disociación, más el logaritmo de bicarbonato sobre ácido carbónico, que es el equivalente, es decir, CO2 por 0.03, ¿no? Bueno, los desechos ácidos deben ser eliminados, bueno, por los gases sistémicos, por el pulmón, en los ácidos volátiles fundamentalmente, para mantener la ley de masa, y el pH, el menos logaritmo de la concentración de hidrogeniones, y las alteraciones habíamos dicho metabólico, bicarbonato, respiratorio, la CO2 y el valor del pH está relacionado con la concentración de hidrogeniones. Esta es la misma formulita, que el pH igual al pK más el logaritmo de la concentración de bicarbonato sobre la concentración de ácido carbónico, y dijimos que el ácido carbónico era el equivalente, es decir, PCO2 por 0.03. Poniendo el número, el pK de este sistema Buffer es 6.1 y el logaritmo de la concentración, y es este valor, y es esta relación la que se tiene que mantener, porque el valor del pH no es un valor absoluto, es un valor que depende de la relación de estos dos componentes, del componente metabólico y del componente respiratorio de la fórmula, es decir, del bicarbonato y el valor del ácido carbónico o la PCO2. No es un valor absoluto, sino que ese valor depende de estos otros dos valores, y estos dos valores están relacionados. Si cambian uno de ellos, el otro tiene que cambiar para tratar de compensar, y la compensación forma parte de eso, de ese trastorno. Entonces, fíjense, el pH igual a 6.1, que es el pK, más el logaritmo, si ustedes 24 dividido 1.2 es 20, el logaritmo de 20 es 1.3, es decir, el pH de este sistema Buffer es igual a 740, que es el valor de pH normal que nosotros conocemos. Valor normal de pH de 740, es decir, de 735 a 745 si quieren, ¿no? Que es lo que por ahí nos enseñaron siempre. El valor de la PCO2 normal, ¿cuál es? 40. Y el valor del bicarbonato normal, ¿cuál es? 24 más o menos 2, ¿no? Es decir, esos son los valores que tenemos que tener presentes siempre. Bueno, rápidamente de nuevo para decir, fíjense ustedes, dijimos que las alteraciones ácido-básicas pueden ser alcalosis o acidosis, ¿no? Las alcalemias, cuando sube el valor, la concentración de hidrogeniones, cae el pH, ¿no? Y la alcalemia disminuye la concentración de hidrogeniones y sube el pH. Esto es para ir, bueno, la forma base, la forma normal de nominar a las alteraciones ácido-básicas son, digamos, el valor absoluto de pH se nomina con el sufijo emia, ¿no? Es decir, si es acidosis sería acidemia, si está en sentido del valor alcalino sería alcalemia, y si está normal sería eudemia o eufemia. De esa forma, es decir, es un pH que está acidémico, está eudémico o si está alcalémico. El mecanismo fisiopatológico que lleva a esa alteración se nomina con el sufijo osis. Ahí están las alcalosis, las acidosis metabólicas. Eso es lo realmente correcto. Nosotros por ahí, vieron que cambiamos casi todo y creemos que es todo igual. Casi siempre creemos que todo es igual, y a veces son muy parecidos, no cambian mucho, pero creo que si nosotros hablamos correctamente, por ahí nos vamos a entender mejor. De todas formas, tienen que saber que sí, que esta es la forma normal de denominar, ¿no? Es decir, el valor del pH, hay una acidosis o acidemia y una alcalosis
un alcaleno. Ya habíamos visto, fíjense que esto también forma parte de lo mismo, ¿no? ¿Qué pasa cuando aumenta la ventilación pulmonar? Disminuye el valor de PCO2, ¿no? Y ¿qué pasa cuando disminuye el valor de PCO2 en los trastornos respiratorios? Sube el pH. Esto es para ir teniendo una idea de qué es lo que pasa con el valor del pH en las alteraciones respiratorias fundamentalmente, ¿no? Es decir, cuando nosotros tenemos una alteración respiratoria, el valor de la PCO2 y el pH siempre son inversos. Esto yo no sé si es clara o no, pero... ¿no? Sube el valor de PCO2, disminuye el valor de pH. Es decir, también otra forma de ir viendo o tratando como para interpretar las alteraciones hidroelectrolíticas. Mientras que las alteraciones metabólicas, fíjense ustedes que el pH y el bicarbonato se mueven siempre en la misma dirección. Entonces, de vuelta tenemos que pensar todo lo que venimos diciendo hasta ahora, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos un paciente que sospechamos que tiene una alteración ácido-base, bueno, la historia clínica y sospechar la alteración, ¿no? Solicitar el estudio. La sangre debe ser arterial, siempre tiene que ir por el tipo de forma en la que se hace el análisis, ¿no? Se hace el análisis directamente de la sangre a través de un capilar que pasando a través de una membranita de un capilar, digamos, muy, muy pequeño. Entonces debe ir sangre arterial con anticoagulación y sin anticoagulada. Si no, los bioquímicos quedan contentos cuando ustedes le mandan sangre sin anticoagulante porque tapan todo y rompen la máquina de ácido base. Sangre arterial con anticoagulante. Y ahí también hay una determinada forma de mantener la muestra. Se tiene que hacer dentro de la hora. Tenemos que mantener siempre en una temperatura entre 10 y 12 grados, hasta 18 grados. Pues, si le dejamos, por ejemplo, en nuestra zona o en la zona de Brasil, donde sacamos la muestra y dejamos en el aire ambiente, que puede estar a 28, 30 grados, podemos cambiar los valores de PCO2 y valores de PO2. No es que podemos cambiar, se cambia, ¿no? Se cambia. Ahora, ¿cuál es el consumo de oxígeno en glóbulos rojos? ¿Saben ustedes? El glóbulo rojo es una célula viva. Entonces, tiene una membrana que tiene metabolismo. ¿Consume oxígeno o no? Hay uno dice que sí, otro que no. No tiene qué, ahí está, no tiene mitocondria, lo que dijeron que sí después, o sea, no tiene mitocondria. ¿Y cómo hace trabajar la bomba de sodio y potasio? ¿Hace glucólisis anaerobia? No es anaerobia, no me mienta. Ya me quiere mentir, ¿ya cómo me va a mentir a mí? No saben cómo fabrica su energía el glóbulo rojo, ¿no? Sí, por unas enzimas. ¿Qué? Sí, es todo es un sistema enzimático, pero... nunca escucharon hablar, o tal vez escucharon, pero no pusieron atención. No, entonces, ¿el glóbulo rojo consume glucosa o no? Para producir, sí. Siempre es un combustible y un comburente. El comburente siempre es el oxígeno. El combustible a veces es nafta, queroseno, alcohol o un hidrato de carbono, que todos tienen carbono e hidrógeno en su fórmula. Todos tienen carbono e hidrógeno.
Los hidratos de carbono tienen a su vez un grupo oxidrilo, ¿no? ¿Oxidrilo se llama? ¿Sí? Que oxígeno, hidrógeno 2, ¿sí? En la fórmula, en el primer, y algunos son rectos y otros son con forma, ¿no? Que, bueno, la glucosa es un hidrato de carbono, es una pentosa o una hexosa. Eso, de 6 moléculas. Entonces, el glóbulo rojo consume glucosa como consume todo el resto del organismo que tiene. Mitocondria, la única que está despierta ella. No consume, no tiene mitocondria, ¿cierto? No tiene mitocondria, ¿cómo va a consumir oxígeno? En el único lugar donde se produce la fosforilación oxidativa es justamente oxidativa, ¿no? Es en la mitocondria, que está el oxígeno esperando que llegue el hidrógeno, ¿no es cierto? 32 ATP, es decir, en realidad son 36 menos 4 que gasta para producir eso, queda como balance 32 ATP más dióxido de carbono y agua, que es el producto final del metabolismo de los hidratos de carbono. Bueno, ahí entonces les dejo como inquietud a ver cómo produce. No me acuerdo el nombre de la enzima, eran 2, 3, a ver, la enzima es esa, pero es... Hace la inversa. No hace nada inversa, me mienta, ojo. Es la vía del fosfogluconato, de 5 átomos de carbono. Bueno, vamos a seguir entonces lo nuestro, si no, no. ¿Dónde le quedamos? Bueno, pero no pueden estar 15 minutos para descubrir algo que ya tienen que saber de hace 5 años. Significa que no están despiertos ustedes. No es que llegó alguien recién se despertó. Bueno. Entonces decíamos que el valor de la CO2 en las alteraciones respiratorias es diferente al valor del pH, mientras que en las alteraciones metabólicas el valor del bicarbonato siempre está relacionado con el pH. Es decir, si el bicarbonato sube, el pH sube. Si el bicarbonato baja, el pH baja. Así de simple. No hay que dar mucha vuelta, ¿no? Mientras que en las alteraciones respiratorias la PCO2 sube, el pH baja. La PCO2 baja, el pH sube. ¿Listo? Como para ir teniendo de otra forma, otra forma de ver las cosas, digamos, ¿no? Entonces, para identificar un trastorno ácido básico, hay diferentes formas de hacer. Hay formas que son fáciles y otras que son más fáciles. Yo sé una nomás, ¿no? Que miro el valor del pH, si hay que mirar, todos tenemos que hacer igual, mirar el valor del pH y sabemos si está alcalémico o acidémico. Y después ver cuál de los dos elementos de la fórmula está cambiado en el sentido que cambió el pH. Ese es el trastorno primario. ¿Listo? Bueno, ahora que ya sabemos qué pasa con el bicarbonato y todo eso y el CO2, tenemos un pH 7,45. Si el problema es respiratorio, ¿qué es lo que va a estar alterado? ¿Eh? ¿Sí? ¿En qué sentido? Está disminuido, ¿viste? Es fácil. Si tenemos 7,45 de pH y el problema es metabólico, ¿qué es lo que está alterado? ¿En qué sentido? Sí, viste que es fácil, que ahora ya ustedes ven un valor de pH y claro, así nomás, ¿no? Y acuérdense que es el trastorno primario, ¿no? Digamos, pH elevado, bicarbonato elevado, el trastorno primario es metabólico, una alcalosis, una alcalemia por alcalosis metabólica. ¿Cuál es la compensación esperada? Que aumente la PCO2. ¿Cuánto aumenta la PCO2? Ahí está, ¿viste qué fácil? Ya está. Si la PCO2 está mucho más aumentada, significa que hay otro trastorno. Y si está muy por debajo, hay otro trastorno. De ahora en más, yo voy a ir a hablar de algunas cositas. Bueno, esto forma parte de lo mismo, ¿no? Bueno, a ver un poquitito.
Bueno, acá es para identificar, así como para hacer un pequeño ejercicio, ¿no? Un pH, entonces búsqueda del trastorno primario y búsqueda de la compensación. pH de 7,27, CO2 de 7 milímetros de mercurio. Digamos, no es el trastorno primario respiratorio, ¿no? Tenemos que el bicarbonato está en 10 milímetros de mercurio, ¿no? O sea que hay una acidemia metabólica. ¿Cuál es el valor esperado de CO2? 7 dice ahí. Qué bárbaro. ¿Eh? Mira vos. ¿Por qué es 7? En realidad no es 7 el valor que tiene que tener. Porque esto diríamos que está mal hecho, ¿no? En realidad acá tendría que decir 27. No sé por qué se borró el 2 o yo no lo puse el 2 o algo así, ¿no? ¿O es este el valor? Ah, este es el valor. Bueno, fíjense ustedes, esto seguramente no está bien hecho, pero este es el 17. Entonces bicarbonato 8, el mismo valor de pH, PCO2 17, bicarbonato 8, ¿no? Acidemia metabólica. ¿Cuál es el valor esperado de la CO2? Era 1.3 ¿por cuánto? Por cada 1 milímetro de mercurio, perdón, por cada 1 miliequivalentes litro de 1 miliequivalentes litro de disminución del bicarbonato, disminuye la PCO2 de 1 a 1.3. Si ustedes sacan el cálculo le va a dar 18, 19, digamos, del bicarbonato. ¿Cuánto bajó? 14. 14. 14 por 1.3, ¿cuánto le da? O por 1.2. Bueno, esto es más o menos 2. ¿Está? Entonces, una acidosis metabólica. ¿Está? Por ahí, el tema de una acidosis metabólica no compensada. No, este es el valor de PCO2 que se espera para este valor de bicarbonato y este pH. Si tuviera 12 de PCO2, está aumentado el estímulo respiratorio. Es porque hay otro trastorno que estimula más la respiración, ¿no? Aparte de la acidosis. Es una alcalosis respiratoria, exactamente. Un trastorno mixto, ¿no? Bueno, esto es lo que habíamos hablado. Estos son los nomogramas para, por ejemplo, si nosotros miramos el valor del pH que hablamos recién, ¿cuánto era? 7,27. Por acá más o menos el valor de pH, ¿no? El valor de CO2 que teníamos, ¿cuál era? 17 el valor de CO2 que teníamos. Y el bicarbonato que calculamos, fíjense ustedes, acidosis metabólica, queda 7,27, el valor del bicarbonato, queda estos nomogramas. En algunos laboratorios tienen, si ustedes van y miran, ustedes hacen la transmisión de los valores de la PCO2, del bicarbonato y del valor del pH, y acá le dice si es respiratorio, si es metabólico, también puede ser, ¿no? Algunos hacen eso. Entonces, para identificar un trastorno, identifique la compensación: trastorno simple, trastorno ácido base con su compensación normal, trastorno mixto, de cuando o no se compensa o está aumentado el valor del órgano que tiene que estar realizando la compensación. Estos son los valores normales, que ya habíamos hablado. Bueno, ¿por qué puede ocurrir algún valor incorrecto? Porque no mantenemos bien la muestra, fundamentalmente, ¿no? Ahora vamos a comenzar a hablar de cada una de las alteraciones y vamos a comenzar con la acidosis respiratoria, que es la más fácil de todas. Todas son fáciles, pero la respiratoria es la más fácil, ¿no? Causada por una disminución en la frecuencia
respiratoria y retención de CO2. Bueno, a mí este concepto, que ustedes lo van a leer en la mayoría de los libros, no me gusta, ¿no? Porque en realidad lo que tenemos que decir es que hay una hipoventilación alveolar. Puede ser porque disminuye la frecuencia o porque disminuye el volumen corriente, o porque hay una alteración BQ. Cualquiera de esos puede ocurrir, cualquiera de esos mecanismos puede ser que aumenten la PCO2. Si ustedes piensan en los pacientes de POC, tienen una frecuencia respiratoria que habitualmente está por arriba de 25, o sea, están taquipneicos, ¿no? Tienen un volumen corriente que es muy bajo, entonces ya eso de por sí le desencadena hipoventilación alveolar, y eso de por sí le desencadena un aumento de la CO2, ¿no? Es decir, de todas formas, este es el concepto, pero fundamentalmente la idea es que hay hipoventilación alveolar con aumento de la PCO2. Esta es la idea clara, ¿no? El aumento de PCO2 arterial, ¿no?, el trastorno primario, y causa un incremento en el bicarbonato, ¿no? La compensación renal consiste en un aumento de excreción de hidrogeniones, ¿no?, a través de aumentar fundamentalmente ¿esto qué es? El NH4, ¿qué es eso? El amonio, claro, y aumento de la reabsorción de bicarbonato, y genera bicarbonato. Por eso es que la regeneración de bicarbonato es la que demora más tiempo en producir la compensación que nosotros esperamos. De ahí es que las acidosis respiratorias pueden ser agudas o crónicas, ¿no? Fundamentalmente, bueno, este es el concepto claro: disminución de la ventilación alveolar. Siempre que hay disminución de la ventilación alveolar, aumento de la PCO2 y acidosis respiratoria. La compensación que nosotros esperamos es, si es agudo, el bicarbonato aumenta de 1 a 1.2 miliequivalentes litros por cada 10 miliequivalentes de aumento de 10 milímetros de mercurio de aumento de la CO2, y aumenta 4 a 6, según algunos, miliequivalentes litros por cada 10 milímetros de mercurio de aumento de la PCO2. Afirma, no vamos a hablar mucho, pero tener una idea de que si el pH está disminuido, la PCO2 está elevada, el bicarbonato, ¿cómo tiene que estar? Elevado. Trastorno respiratorio. Si el bicarbonato está normal, hay una acidosis metabólica agregada. El riñón no puede regenerar bicarbonato. No es que es una acidosis respiratoria no compensada. Hay un problema renal que también ocurre en los pacientes que nosotros solemos tener internados. ¿Estoy siendo claro hasta acá? Bueno, espero que sea cierto. ¿Cierto, güey? Bueno. Las causas de acidosis respiratoria, bueno, fármacos opiáceos, anestesia, bueno, fundamentalmente durante la anestesia puede ocurrir los sedantes, ¿no? La oxigenación de hipercapnia crónica, la oxigenoterapia de hipercapnia crónica, la apnea central del sueño, bueno, el paro cardiorrespiratorio fundamentalmente, esto es en agudo. Y en crónico, la obesidad extrema, las lesiones del sistema nervioso central. Dentro de las causas de acidosis respiratoria tenemos también los trastornos en la musculatura respiratoria. Acuérdense los pacientes miasténicos, los que tienen dificultad, debilidad muscular crónica, obstrucción de la vía aérea superiores, ¿no? También podemos tener en alteraciones del cambio capilar la neumonía, síndrome del estrés respiratorio agudo, edema agudo de pulmón cardiogénico, asma severo, neumotora, etc. Y bueno, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica como causas respiratorias de acidosis respiratoria. Doctor, Sí. ¿en la disnea paroxística nocturna también? Disnea paroxística nocturna, en líneas generales, la disnea paroxística nocturna, si tenés disnea paroxística nocturna, podés ventilar. Eso desde ahora. ¿Qué pasa media hora después que vos estás, o una hora después que vos estás con 40 de frecuencia respiratoria?
Comenzamos a agotarnos. Es decir, fíjate que esto ni siquiera es algo absoluto. ¿En qué momento evolutivo voy a llegar? ¿Llegar en el momento de la disnea o llegar una hora después que estuvo con la disnea? Y de hecho, también, fíjense, de vuelta vamos a caer en cosas. ¿Por qué ustedes me preguntan esas cosas? Que yo tengo que explicarle con otras cosas. Acuérdense ustedes, tal vez ni siquiera le respondo a él, pero a lo mejor él entiende la respuesta. Acuérdense ustedes, ¿cuál es la indicación de asistencia respiratoria mecánica en el paciente con crisis de asma grave? En el paciente que tiene pH normal, PCO2 normal y PO2 baja, que sigue clínicamente disneico. ¿Por qué eso? Porque se está agotando, porque ya no puede tener más 30 de frecuencia respiratoria con un volumen corriente de 400. Ya tiene la fuerza muscular, no es la misma. Entonces, porque hasta que tenga la PCO2 baja, la PO2 normal o baja y el pH normal o el pH en alcalemia respiratoria, todavía puede ser grave, sí, pero le podemos manejar. El pH comienza a bajar y comienza a aumentar la CO2. Todavía ni siquiera tiene acidosis respiratoria, pero ¿qué sabemos? Esa es la otra pregunta del final que nadie me respondió. ¿Cuál es la semiología del agotamiento diafragmático? Claro, ese es uno, que la persona está peor clínicamente, comienza a tener respiración paradójica, la famosa respiración imbalancil, ¿no? Tiene, por supuesto, utilización de los músculos accesorios de la respiración, disminuye el volumen corriente, ahí comienza a aumentar la PCO2, fíjate, ni siquiera esperamos que tenga la acidosis respiratoria, que es lo que pasa habitualmente en los pacientes que tienen disnea parasítica nocturna, fallo miocárdico, ¿verdad? ¿No? ¿Fui claro? Es decir, no es... Yo te digo, mirá, la disnea parasítica nocturna no tiene esto. No está bien, tampoco está mal. Ni es totalmente correcto. ¿No? Lo mismo que en el asma tiene acidosis respiratoria. Y sí, la crisis de asma, cuando llega a acidosis respiratoria, pues tiene agotamiento muscular, diafragmático. Y en algún momento evolutivo suelen llegar. No toleran tanto tiempo de tanta fuerza al diafragma, se agota. ¿Vamos? Bueno. Desde el punto de vista de los síntomas, visión borrosa, cefalea, agitación, ansiedad, fíjense ustedes, delirio, esto sí, somnolencia por hipoxemia y por hipercapnia, aumento de la lesión, de la presión, del líquido cefalorraquídeo, es decir, presión venosa central, presión líquido cefalorraquídeo, presión cerebral, aumento del flujo sanguíneo cerebral, ¿no? Fíjense ustedes, visión borrosa, cefalea, agitación, ansiedad, delirio, somnolencia. La somnolencia también puede ser una manifestación clínica de la acidosis respiratoria, o puede ser que por algo que, digamos que disminuye la función cerebral, desencadena hipoventilación. Eso se ve muy frecuentemente en los posoperatorios inmediatos en los pacientes anestesiados, ¿no? Acidosis respiratoria crónica, ¿cuáles son los síntomas? Son menos frecuentes por la compensación renal que rectifica el pH. Las alteraciones respiratorias crónicas dijimos que eran mejor compensadas. Se asocia a cor pulmonares y edema periférico. El diagnóstico de acidosis respiratoria, pH ácido con hipercapnia y bicarbonato elevado, ¿no?
valores del bicarbonato en hipercapnia aguda deben estar entre 24 y 29. Valores fuera de este intervalo indican un trastorno metabólico agregado. Es decir, fíjense ustedes que hasta 29 hasta 30, alguna bibliografía dice 32 que se puede ver en agudo, más que eso es difícil. Es decir, si tenemos un pH de 7,15 y una CO2 de 60 y un bicarbonato de 34 y el paciente tiene una historia de hace 4 o 6 horas que comenzó, algo está pasando, algo, ¿y qué puede ser? Que consume corticoides, que toma algún diurético, porque también puede ser, ¿no? Entonces tiene una alcalosis metabólica agregada, es decir, algo que aumente el valor del bicarbonato de por sí. ¿Está bien hasta ahí? Bueno. El tratamiento de la acidosis respiratoria, ¿no? Tratamiento de la patología subyacente, es decir, tratar el asma, la EPOC, no se recupera y tenemos que mejorar la ventilación mecánica, perdón, la ventilación alveolar. ¿Cómo se mejora la ventilación alveolar? Con asistencia respiratoria mecánica, ¿no? Sobre todo en pacientes que tienen hipoxemia, sin duda realizar inmediatamente, ¿no? La indicación de la asistencia respiratoria mecánica en el paciente con hipercapnia aguda es justamente una de las indicaciones de hipercapnia aguda, que es la hipoventilación aguda, ¿no? Ahora en crónico por ahí uno busca otros parámetros, no solo la hipercapnia, sino que el valor del pH puede ser uno de ellos y la hipoxia puede ser otro de ellos. Entonces, en repaso, PCO2 elevada, pH disminuido, bicarbonato elevado, acidosis respiratoria. De acuerdo al tiempo que lleva es la compensación que va a tener. Si es en agudo, el bicarbonato habitualmente no supera 30 miliequivalentes litros y en crónico puede superar hasta 55 miliequivalentes litros, puede llegar con un aumento del bicarbonato por cada 10 milímetros de mercurio de aumento de PCO2, aumenta el bicarbonato hasta 4 miliequivalentes litros. ¿Listo hasta ahí? Otra alteración ácido-básica es la alcalosis respiratoria. Trastorno caracterizado por un incremento del pH con PCO2 baja, es decir, con hiperventilación alveolar, hipocapnia y disminución variable del nivel del bicarbonato plasmático, ¿no? Definición: pH por arriba de 7,45, PCO2 por debajo de 35 y bicarbonato disminuido. Trastorno ácido base primario, en el cual la PCO2 cae por niveles a niveles por debajo de lo esperado, pH 7,45, 35 y bicarbonato disminuido, incremento del pH si no hay compensación y no hay otros trastornos ácido-básico presentes, ¿no? Si hay otros trastornos, fíjense ustedes, la PCO2 es normal, 40 milímetros de mercurio, habíamos dicho, ¿no? Si hay acidosis metabólica, que esto puede ocurrir, al final de todo esto hay unos 3 minutitos de alteraciones mixtas, ¿no? Es decir, si hay acidosis metabólica, la PCO2 es igual a 1.5 por, esto normalmente tiene que ser así, 1.5 por bicarbonato más 8, ya habíamos visto, ¿no? Y la hipocapnia no es igual a la alcalosis. Bueno, la interpretación, la alcalosis respiratoria siempre debido a un incremento de la ventilación alveolar. No se puede eliminar más CO2 si no se ventila más, ¿no? Bueno, y acuérdense que la ventilación alveolar es igual al volumen corriente por frecuencia respiratoria. El volumen corriente es igual a el volumen del espacio muerto, ¿no? y volumen respiratorio. Es decir, la ventilación alveolar tenemos que restarle al volumen del espacio muerto para, digamos, tener claro cuál es la ventilación alveolar. Y habitualmente, si ustedes se ponen a pensar, acuérdense ustedes que
El volumen corriente es más o menos 500 mililitros. Una persona de 70 kilos, 500 mililitros. El volumen del espacio muerto, 150 mililitros. ¿No? Lo que llega al alveolo en realidad es 350 por frecuencia respiratoria. ¿Cuánto es? 15. Sacan las cuentas, es más o menos 5.000. ¿Y el volumen minuto cardíaco cuánto es? 5.000 también. Entonces, la relación ventilación-perfusión, ¿cuánto es? 1. Debería ser 1. Por eso es que las alteraciones BQ también tienen cierta relación con las hipoxemias y la hipercapnia, fundamentalmente con las hipoxemias. Bueno, la alcalosis respiratoria, la ventilación alveolar controlada por el centro respiratorio, los quimiorreceptores, sensibles, ¿no?, a los valores de PO2, fundamentalmente PCO2, PO2 y pH, justamente este es el orden, es decir, cuando la PCO2 aumenta, estimula el centro respiratorio para aumentar la ventilación alveolar. Cuando la PCO2 está persistentemente elevada, deja de estimular. No es un estímulo, deja de ser estímulo y comienza a ser estímulo justamente el valor de PO2 disminuido, ¿no? Entonces, por eso es que en los pacientes EPOC nosotros cuando indicamos oxigenoterapia tenemos que tener como objetivo terapéutico no dejarle con saturaciones por arriba del 95%, ni con PO2 por arriba del 70%, sino que valores de PO2 entre 58 y 62 y saturación entre 88 y 90%. Porque si superamos eso, corremos el riesgo de lo que la hipoxemia estimulada al centro respiratorio deje de estimular. Y en tercer medida de estimulación es el valor del pH, del centro respiratorio, ¿no? Bueno, las causas de hiperventilación, incremento de la ventilación alveolar, es el mecanismo, en todos los disminuye la disminución de la disponibilidad de oxígeno. Cuando disminuye la disponibilidad de oxígeno en los tejidos, en shock, anemia, hipoxia, siempre que hay estas circunstancias fisiológicas, lo que pasa es que aumenta la frecuencia respiratoria tratando de aumentar el contenido, habitualmente el contenido de oxígeno, ¿no? Bueno, acuérdense que la disponibilidad de oxígeno en los tejidos es igual a índice cardíaco por contenido arterial de oxígeno. El contenido arterial de oxígeno a su vez es igual a hemoglobina por 1.39 más 0.003 por PaO2. Es el contenido arterial de oxígeno. Estos son, vamos a pasar rápido, si ustedes quieren charlamos por ahí en algún momento. Ahora vamos a dedicarnos, que forma parte, digamos, todo lo que disminuya la disponibilidad de oxígeno en los tejidos va a aumentar la ventilación alveolar y puede desencadenar alcalosis respiratoria, ¿no? Entonces también, como dentro de las causas, ¿no?, la injuria encefálica aguda, la accidente cerebrovascular, la meningitis, la encefalitis, trastornos fundamentalmente del sistema nervioso central, la ansiedad, dolor, miedo, estrés, psicosis, drogas, los analépticos, ¿no?, la intoxicación por salicilato. La intoxicación por salicilato, ¿ya cursaron tóxicos? Bueno, cuando cursen van a ver qué alteración produce. ¿Qué alteración le parece que produce la intoxicación por salicilato? ¿Qué alteración ácido básica? No entiendo. No, ¿qué alteración ácido básica? Tiene dos elementos. Tiene una primera etapa que produce una alcalosis respiratoria, porque el ácido del acetil salicílico estimula el centro respiratorio y hay una hiperventilación. Una alcalosis respiratoria inicial y después puede producir acidosis metabólica. Ya saben que tiene dos componentes y a su vez tiene estadio. Bueno, las hipoxemias en las grandes altitudes, en las anemias, en los SHUM, producen también, ¿no?, en los SHUM derecha e izquierda, algunas alteraciones pulmonares, ¿no?, también vía de receptores intrapulmonares, TEP, neumonía, asma, edema pulmonar,
¿no? Enfermedad intersticial difusa, acuérdense ustedes la gasometría de la enfermedad intersticial difusa. Aumenta, disminución de la CO2, también disminuye la PO2, ¿no? Justamente yo creo que el mecanismo es la disminución de la PO2 que produce aumento de la frecuencia respiratoria. La iatrogénica, exceso de ventilación controlada, resistencia respiratoria mecánica. Bueno, algunas drogas, progesterona, el embarazo, centro respiratorio, la metilxantina, los salicilatos. Bueno, también puede disminuir la producción de PCO2, ¿no? En algunas causas y causar alcalosis respiratoria. Eso, la verdad que no está muy claro. Y algunas misceláneas, las hepatopatías crónicas, el golpe de calor, el embarazo, como causas de alcalosis respiratoria. Bueno, el mantenimiento, persiste si el orden inicial está presente, ¿no? Diferente a la alcalosis metabólica. Una sola alteración respiratoria puede estar presente al mismo tiempo, no puede tener dos, pero sí una alteración respiratoria y una metabólica puede tener. Más de un trastorno ácido-base metabólico puede estar presente al mismo tiempo, puede tener una acidosis metabólica con una alcalosis respiratoria y a su vez una alcalosis metabólica agregada. Después vamos a ver cómo se diagnostica. Bueno, los efectos metabólicos neurológicos, irritabilidad del sistema nervioso central, disminuye la PIC por vasoconstricción. Bueno, los cardiovasculares y vasoconstricción cerebral, disminuye el flujo sanguíneo cerebral, de 35 a 40% si la CO2 cae a 20 milímetros de mercurio. Ustedes se acuerdan, no sé si se acuerdan, si en algún momento le enseñaron o le explicaron, que uno de los mecanismos para disminuir la PIC, la presión de enclavamientos de la presión cerebral, es la hiperventilación alveolar, justamente por este mecanismo. Cuando se baja la PCO2 a 28 milímetros de mercurio, disminuye el flujo sanguíneo cerebral y disminuye la PIC, ¿no? Bueno, y también otros efectos metabólicos, desviación hacia la izquierda de la curva de asociación oxígeno-hemoglobina. ¿Qué significa que disminuye hacia la izquierda la asociación de oxígeno-hemoglobina? ¿Qué? ¿Qué hace? Tiene más afinidad, entonces la hemoglobina deja menos oxígeno. Ese puede ser otro drama. Entonces, el diagnóstico, desde el punto de vista clínico, el aumento de la frecuencia respiratoria, la hiperventilación, fundamentalmente la disminución. Parámetro de ventilación alveolar es la PCO2. Por eso es que a veces les suelo corregir cuando dice está hiperventilando. ¿Qué valor de CO2 tiene? Y no sé, no le hicimos todavía. ¿Y por qué me decís que está hiperventilando? ¿Cuál sería el término correcto en ese caso? Está taquipneico. Está taquipneico. Ahora, si está taquipneico y encima está... Y desde el punto de vista clínico, y podemos decir que tiene una respiración de Cheyne-Stokes, tiene esto, y puede estar hiperventilando, ¿no? Está hiperventilando, puede tener una alteración primaria respiratoria, una alcalosis respiratoria, o puede estar hiperventilando en una acidosis metabólica. Entonces, la indicación es pedirle un ácido base de sangre arterial. Siempre el ácido base de sangre arterial. Bueno, alcalemia, alcalosis, hipoxemia, dijimos que puede tener tiene vasoconstricción cerebral, y de hecho todas las circunstancias donde hay alcalemia disminuye aumenta o dicho de otra forma, disminuye la liberación de oxígeno de la hemoglobina, ¿no? Disminuye la liberación de oxígeno hacia los tejidos. Bueno, hipocalcemia y gasometría, que es lo que hay que pedir habitualmente. Desde el punto de vista clínico, presentación variable según la severidad y duración, ¿no? Un síndrome de hiperventilación, parestesias circunorales, dolor precordial, disnea y tetania.
Esto está relacionado con algo que estuvo muy de moda y que todavía capaz que sigue, nosotros le damos poco artículo ahora, que es se sienten morir, aumenta la frecuencia respiratoria y la profundidad y comienzan a tener contracciones acá y tiene una molestia en los labios. La crisis de pánico. Que antes no sé qué nombre tenía, ni me acuerdo ya, tiene tal cosa. En realidad son crisis de pánico, ¿no? Y puede tener tetania, vasoconstricción cerebral, disminuye el flujo sanguíneo. Puede tener, bueno, en algunas circunstancias, cuando, de acuerdo a la edad, y si hay algunas alteraciones previas, digamos, bueno, puede tener convulsiones por disminución del oxígeno, porque dijimos que hay mayor afinidad de la hemoglobina por oxígeno, puede tener confusión, síndrome de hiperventilación, ansiedad, taquicardia y taquipnea, Bostec, Trousseau e hipocalcemia. Bueno, algunas alteraciones pulmonares, estertores crepitantes, broncoespasmo, cianosis. Desde el punto de vista de las manifestaciones neurológicas, puede tener focalización, depresión y depresión de la conciencia. Cardiovasculares, disminución del gasto cardíaco, disminución de la PAM, de la resistencia vascular sistémica. Esto como manifestaciones. La compensación de la alcalosis respiratoria con disminución de la PCO2, disminución del bicarbonato, ¿no? Mecanismo, disminuye el bicarbonato, el buffer disminuye la CO2, magnitud 2 miliequivalentes litros de disminución por cada 10 milímetros de mercurio. Esto hasta 1.2 en agudo y después dijimos 4 en crónico, ¿no? Alcalosis respiratoria crónica, magnitud hasta 5 por cada 10 milímetros de mercurio de disminución de la CO2. ¿Estamos hasta acá? Bueno, la corrección, importante causa, la hipoxemia. Hay que tratar, cuando hay hipoxemia, corregir la causa. Y si la hipoxemia es la causa de la alcalosis respiratoria, tratar de corregir la hipoxemia en líneas generales. Tanto así que fíjense ustedes que nosotros en los pacientes, en las personas que tienen shock séptico, en el shock séptico, en cualquiera de los estadios, en 4 a 6 horas, si no se logra estabilizar y compensar, el paciente está hiperventilando, tiene 28, 30 de frecuencia respiratoria, comenzó a requerir oxígeno a 30%, 40% de fracción inspirada para mantener una saturación de más del 94%, tiene un buen hematocrito, todo, y el pH está en 7,45, PCO2 20, 22, 18. Se hace lo que se llama asistencia respiratoria mecánica protectiva. No esperamos a que haga ¿qué? El agotamiento diafragmático. No se espera a que haga el agotamiento, porque se va a agotar por la hipoxia, por la hipoxemia, por la hiperventilación y por la acidemia. Y eso está, lo que ocasiona todo eso es el hipermetabolismo de la infección. Bueno, corregir el desorden subyacente, corregir la alcalosis. La severidad está determinada por la diferencia entre la PCO2 actual y la esperada. Cuanto menor PCO2, obviamente, mayor hiperventilación. El tratamiento, causa subyacente, la hipoxemia. Raramente solo la alcalemia amenaza la vida. La parte respiratoria, la corrección rápida puede desencadenar acidosis metabólica. O, un síndrome de hiperventilación y de reinhalación, habitualmente en los pacientes que tienen, en las crisis de pánico, en todo lo que tenga que ver con lo psicológico, lo que se estila y lo que habitualmente se hace es colocar, ¿cómo se llama eso? La bolsita, ¿no? Es lo que dice ahí, hiperventilar. Hay digamos, la hacemos respirar en una bolsa de más o menos 400, 500 mililitros,
para respirar ahí 5 o 6 veces para que aumente la CO2 fundamentalmente, ¿no? La reinhalación, hiperventilación con reinhalación. Bueno, ahora vamos a hablar del anión GAP. ¿Qué significa cuando comenzamos a hablar del anión GAP? Significa que comenzamos a hablar de las alteraciones metabólicas, ¿no? Bueno, normalmente las cargas positivas tienen que ser iguales a las cargas negativas que nosotros medimos digamos como resultado dentro del plasma sanguíneo, ¿no? Y habitualmente nosotros medimos el sodio, el cloro y el bicarbonato, ¿no? El sodio tiene un determinado valor, el cloro y el bicarbonato otro, y habitualmente queda digamos, si uno hace la suma algebraica entre el sodio menos el cloro y el bicarbonato, que debería ser igual a 0, no es igual a 0, ¿no? Deberían ser igual, los dos iguales, ¿no? Normalmente hay una diferencia, que esa diferencia está dada por las sustancias que no se miden, ¿no? Los aniones que no se miden, ¿no? Anión restante, anión GAP, diferencia aniónica, como quieran llamarlo, ¿no? Y eso está relacionado con las proteínas, algunos sulfatos, fosfatos, ácidos orgánicos, ¿no? O algunos cetoácidos. Bueno, el valor normal del anión GAP es de 10 más o menos 2 miliequivalentes litros. Esto tenemos que tener presente siempre que es con un pH y concentración de proteínas normales. Es decir, y las proteínas fundamentalmente relacionadas con la albúmina, ¿no? Porque las proteínas plasmáticas son uno de los principales constituyentes, los que forman el anión GAP, digamos, ¿no? Varían según la carga, según su carga, de acuerdo con el pH, su concentración plasmática, ¿no? Por lo que se debe realizar las correcciones correspondientes cuando hay hipoproteinemia o hiperproteinemia. ¿Cómo se evalúa o se valora el anión restante? Bueno, si el anión GAP es normal y el estado ácido-base es normal, confirma que no hay un trastorno ácido-base. Comenzamos a introducir otro elemento a nuestro análisis de valores del ácido-base. Si el GAP es normal, ¿no? Y hay un descenso del bicarbonato, es decir, el GAP de 10, 6 u 8, es normal y hay una disminución del bicarbonato, hace sospechar una respuesta adaptativa a una alcalosis respiratoria previa o una acidosis hiperclorémica. Es decir, fíjense, con GAP normal y descenso de bicarbonato. Bueno, el anión GAP puede estar disminuido por aumento de las gamma globulinas, ¿no? Aún de carga negativa, o por hiponatremia. Disminuyen proporcionalmente sodio, el cloro y el bicarbonato, se mantiene. Y hay que hacer lo que nosotros conocemos como el cálculo del corregido del cloro, digamos. Cloro corregido es igual a sodio medido por 0.75. En algunas circunstancias. Y la evaluación del anión GAP, del anión restante, ¿no? Si el GAP está aumentado, si el anión GAP está aumentado, ¿qué significa eso? Que algo disminuyó de acá, de esto, ¿no? ¿Por qué aumenta este? Y porque disminuyó este capaz, ¿no? Entonces, si disminuye esto, ¿qué significa? Que hay una acidemia, ¿no? Disminuye el bicarbonato, ¿te alcanza a mirar lo que yo estoy marcando? Ah, con razón que no conté. Porque yo, bueno, si aumenta el anión GAP, ¿no? Si aumenta este elemento de la figurita,
Si aumenta va a venir para acá, no va a ir para arriba porque esto tiene que ser igual. Si viene para acá, ¿qué pasó? Es porque disminuyó esto en líneas generales. A veces cambia el cloro, muy difícil, pero de todas formas, aumenta el gap es porque disminuye el bicarbonato. ¿No? Si disminuye el bicarbonato, ¿de qué estamos hablando? De una acidosis, ¿no? En líneas generales metabólicas, con disminución del bicarbonato. ¿Estamos ahí? Bueno. Si el gap está aumentado, implica que existe una acidosis metabólica con anión gap aumentado, ¿no? Por aumento del plasma de los aniones no medibles, ¿no? Si el aumento del gap es igual al descenso de bicarbonato, se interpreta como una acidosis metabólica con anión gap aumentado y coexiste con normocloreto. Si el bicarbonato es normal o levemente disminuido con respecto al aumento del gap, sospechar alcalosis metabólica previa. ¿Vieron? Ahí comenzamos a introducir complejidades. De todas formas, esto, si lo sabemos, es mejor, ¿no? Sospechar alcalosis metabólica previa o concomitante, es decir, alteraciones mixtas, ¿no? EPOC o acidosis respiratoria crónica. Acuérdense que eso es cuando cambia el valor de bicarbonato, que nosotros ya sabíamos que hoy habíamos hablado de acidosis respiratoria con alcalosis metabólica previa, ¿no? Bueno, si el aumento del gap, ¿no?, es menor que el descenso del bicarbonato, sospechar la presencia de acidosis hiperclorémica, ¿no?, o que existía previamente una alcalosis respiratoria con adaptación del componente metabólico. La suma del aumento del cloro y el exceso del gap, ¿no?, explica el déficit del bicarbonato. Ahora, cuando hablemos de las alteraciones mixtas, complicadas o complejas, vamos a ver. El anión gap es sodio menos cloro más bicarbonato. Valor normal. Fíjense ustedes que van a ver de 10 a 12. El anión gap elevado. ¿Para qué nos sirve en líneas generales desde el punto de vista práctico, que es lo que por ahí rápidamente tenemos que interpretar, ¿no? Un anión gap elevado, acidosis metabólica por sobreproducción endógena, ¿no?, de ácidos orgánicos, lácticos, cetoácidos o la ingestión de tóxicos. Entonces, acidosis metabólica con anión gap elevado, producción de ácido endógeno, ¿está? O intoxicación con drogas. ¿Cuáles pueden ser? Bueno, el ácido acetilsalicílico, ¿qué otra cosa más? ¿No? Producción de ácido orgánico, acidosis láctica, tipo A, tipo B, ¿no?, que forman parte de la acidosis metabólica con anión gap elevado. Intoxicación con metanol o etilenglicol también. Una acidosis metabólica con anión gap normal, ¿no? Esto es por pérdida de bicarbonato, es decir, no por la producción de ácido, es por pérdida del bicarbonato. ¿Y por dónde se puede perder bicarbonato? Por el riñón, la ATR. ¿Por dónde más se puede perder bicarbonato? Por intestino, ahí está, a través del gastrointestinal o renal. Entonces, nosotros tenemos una acidosis metabólica con anión gap normal, son por pérdida de bicarbonato. Y la pérdida puede ser renal o intestinal. Eso, así de simple, es la utilidad que tenemos que darle, digamos, en las situaciones de emergencia al anión gap, ¿no? En la acidosis metabólica miramos el gap. Anión gap normal o anión gap elevado. Anión gap elevado, producción de un ácido. Anión gap normal, pérdida de bicarbonato. ¿Ya está? ¿Sí? No tienen que darse mucha complicación. Entonces, la acidosis metabólica es un disturbio ácido-base caracterizado por una disminución primaria del bicarbonato plasmático, disminución del pH arterial, tiene que tener hiperventilación compensadora con disminución del ácido 2. Es decir, todo esto es la alteración primaria.
¿no? La compensación forma parte, eso tenemos que acordarnos siempre, porque donde nos comenzamos a olvidar ahí es donde comenzamos a tener una serie de complicaciones, ¿no? ¿Cuáles son las respuestas? Bueno, a la sobrecarga de ácido, a una amortiguación extracelular, amortiguación intracelular y ósea. Bueno, las alteraciones, la acidosis crónica pueden producir alteraciones óseas severas, digamos, ¿no? Compensación respiratoria, la hiperventilación que esperamos para que el pH no disminuya tanto, y la excreción renal de la sobrecarga de hidrogenio. Acidosis metabólica, las causas, bueno, producción de ácido en exceso, pérdida de bicarbonato o disminución de la excreción. La disminución de la excreción fundamentalmente de los ácidos está relacionado con la insuficiencia renal crónica, fundamentalmente, ¿no? Las causas de la acidosis metabólica: producción de ácido en exceso, ¿no? Producción de ácido en exceso de la capacidad del riñón para su excreción y regenerar bicarbonato, pérdida de bicarbonato en el líquido extracelular a través del riñón o del tracto gastrointestinal, disminución de la capacidad del riñón enfermo para excretar ácido y regenerar bicarbonato, fallo renal agudo, fallo renal crónico, ¿no? Y consecuencias clínicas de las acidemias, bueno, las alteraciones cardíacas y pulmonares, ¿no? Las alteraciones en la contractilidad miocárdica, es decir, siempre que el pH comienza a disminuir va a haber una alteración en la contractilidad miocárdica. Esto tenemos que tener bien presente al momento de definir una corrección del sistema, una corrección del pH. Ahora vamos a ver después, ¿no? Hay una dilatación arteriolar, hay una venoconstricción, incremento de la resistencia vascular, reducción del gasto cardíaco, de la presión arterial, del flujo plasmático renal y hepático, disminución de la respuesta a las catecolaminas, es decir, cuanto más disminuye el pH, menos respuesta a la norepinefrina, ¿no? O a la noradrenalina para mejorar la tensión arterial en pacientes que tienen hipotensión arterial. Por ahí tiene un pH de 7,02 y nosotros hacemos mal. Y tiene que tener hiperventilación. Esto forma parte. Y vamos a comenzar a hablar de la acidosis metabólica con anión GAP elevado, pero yo voy a suspender acá. Vamos a terminar porque me queda, a ver, sí, y lo vamos a terminar. La próxima vamos a tratar de dar la semana que viene por lo menos 2 clases. ¿Cuándo? El sábado sí. El sábado va a haber clase. Esta noche doy este mismo tema con otro grupo y el sábado voy a dar 2 clases. Y no, voy a dar una de eso.